Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy estamos con el capítulo 12 del libro de los jueces y hoy deben estar atentos sobre todo a la lectura literal, que vamos a leer el capítulo 12 porque en ello va a estar la clave de este certero golpe profético que vamos a dar, un certero golpe profético que vamos a infringir o asestar a lo que es la doctrina efraimita de las dos casas de Israel, sin ánimo de ofender a nadie, pero sí de poner las cosas ya justamente en su sitio, y vamos a asestar ese golpe profético. Es decir, cuando decimos un golpe profético no va a ser de nuestra parte, sino que va a hablar la mera profecía para humillar toda altivez que se levante en contra del conocimiento de nuestro Elohim. Dice así el capítulo 12 del libro de los jueces. Dice: se reunieron los hombres de Efraín, pasaron a Safón y dijeron a Jefté: ¿por qué has ido a combatir a los amonitas sin convocarnos para que fuéramos contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro, dijeron a Efraín. Y aquí vemos que si se tratara esto de una serie o de una película, no podríamos sentirnos muy representados con ser Efraín o con el protagonista Efraín o la tribu de Efraín, porque estas palabras son exabruptos totalmente, se pasan, ¿no? Y sigue diciendo, aunque luego si Efraín se redimiera con algún asunto o a través de algún hecho, pues sí podríamos decir que nos sentimos representados, ¿no?, por el protagonista Efraín. Pero si no es así a lo largo de la historia, no cabe sentirse representado por la tribu de Efraín o por Efraín. Entonces dice: respondiéndoles Jefté: tuvimos muchas querellas, yo y mi pueblo, con los amonitas, y os pedí auxilio, pero no hicisteis nada por liberarme de sus manos. Es la explicación que les da Jefté, que pese a sus remanescencia de su familia, porque era un hijo de prostituta, hijo de meretriz, pero sí fue un siervo de Elohim. Y entonces les dice proféticamente: tuvimos muchas querellas, yo y mi pueblo, es decir, los galaditas, que era Jefté, con los amonitas, y os pedí auxilio, pero no hicisteis nada por liberarme de sus manos. Viendo que no veníais a salvarme, marché contra los amonitas, poniendo en riesgo mi propia vida, y Yahweh los entregó en mis manos. ¿Por qué pues subís hoy contra mí para hacerme la guerra? Entonces Jefté reunió a todos Verso 4 dice: entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y declaró la guerra a Efraín. Esto fue otra guerra civil israelita. Dice: los de Galaad derrotaron a los de Efraín, que decían: vosotros galaditas sois tránsfugas de Efraín, de en medio de Efraín, en medio de Manasés. Cuando les dice esto, la tribu de Efraín, yo creo que va todo bien. Yo creo que sí va corriendo el tiempo. Entonces, cuando le dicen esto los efraimitas a los galaditas, dice: vosotros sois tránsfugas, quieren decir que eran unos descastados. Le están acusando de ser descastados, de no tener linaje, y esto va a ser una constante en lo que es Efraín y en el entendimiento más bien de Efraín. Va a hacer hincapié en el linaje y va a acusar a otros de no tener ese linaje, y de esta manera les llama tránsfugas a Galaad, a sus propios hermanos. Dice: los galaditas ocuparon los vados del Jordán en dirección a Efraín, y cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía: dejadme pasar, le respondía a los galaditas: ¿eres efrainita? Si él respondía no, los galaditas le replicaban: di Shibolet, pero él pronunciaba Sibolet, porque no acertaba con la pronunciación correcta. Entonces los de Galaad lo prendían y lo degollaban, los de Jefté, lo degollaban junto a los vados del Jordán.
cruenta guerra civil israelita. Cayeron así en aquella ocasión 42.000 hombres de Efraín. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Después murió Jefté el Galadita y fue sepultado en su ciudad de Galaad. Después de él fue juez de Israel Isbán de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera, y de fuera trajo 30 doncellas para sus hijos. Así que no quería casarlos en yugo igual, sino que precisamente quería un yugo desigual, porque sabía lo devaluados que estaban los hombres y las mujeres dentro de su tribu. Entonces murió Isbán y fue sepultado en Belén. Después de él fue juez de Israel Elón Zabulonita. Vemos que hubo líderes y jueces de Israel casi de todas las tribus. Y este Elón Zabulonita juzgó a Israel 10 años. Murió Elón de Zabulón y fue sepultado en Ayalón, en tierra de Zabulón. Después de él fue juez de Israel Abdón, hijo de Gilel de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. El 70 es un nombre simbólico de naciones. Fue juez de Israel durante 8 años. Murió Abdón, hijo de Gilel de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la montaña de los amalecitas. Ahora, vamos a por ese anunciado certero golpe profético a nada más y nada menos que Efraín, algo que es un hueso hoy en día, porque la doctrina de las dos casas de Israel, de Efraín y de Judá, de Efraín, las tribus del norte, y de Judá, es algo realmente que está captando el interés y la conversión a esa doctrina de multitud de gentes provenientes, la mayoría, del cristianismo. Y decir por adelantado que nosotros hubiéramos muerto por ese ideal de que nosotros somos y creíamos en la restauración de las tribus de Israel y que nosotros éramos llamados de Efraín, que vamos, por esa doctrina de las dos casas hubiéramos dado nuestra vida. Pero lo primero a notar aquí en este pasaje es el ímpetu ventajista de Efraín, y esto fue una constante a lo largo de toda su historia, porque quiere participar de las victorias, pero se escabulle o se zafa cuando ve un enemigo fuerte. Y esto fue una constante, y sobre todo se repitió cuando Efraín puso su capital, fue el reino de Samaria, puso su capital en Samaria. Y esto es algo constante, ¿no? Quiere participar solamente de las victorias cuando le va bien, supuestamente, al pueblo, pero se zafa cuando ve un enemigo fuerte. Ya ahí ya no está. No se puede contar con él. Como decimos, este mismo comportamiento está en Samaria porque son Efraín y los samaritanos, que fue la capital, como decimos. Entonces estos, los de Samaria, que provienen de Efraín, se llamaban judíos solo cuando los judíos eran beneficiados, pero en las malas situaciones renegaban de ser judíos, siquiera israelitas. Y entonces eran unos conveniencias, estaban según la conveniencia. Y esto es una constante profética en el pueblo de Efraín, o en ese pueblo que se hace llamar hoy en día Efraín. Se dice de Efraín que es el hijo pródigo y la oveja perdida. Esto lo pueden leer ustedes, el hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32, y la oveja perdida en Lucas 15, 3 al 7, y se dice que pues eran la oveja perdida, que dijo el Mashiach: yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas de Israel eran esa tribu de Efraín, esa tribu perdida, ya que no regresó de Asiria hasta que se cumplió la profecía de la reunificación de las dos casas in situ y verdadera, que fue la que se conoció en Hechos de los Apóstoles, que vamos a verlo a continuación. Pero este hijo pródigo y esta oveja perdida pues regresan a su tiempo por la obra del Mashiach en Hechos de los Apóstoles, que vamos a verlo. Luego otro malentendido
acerca de Efraín es que dice, cuando dice en Romanos, luego todo Israel será salvo, dice en Romanos 11:26. Pueden leer ustedes el verso y el contexto. Dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la plenitud de los gentiles con que todo Israel sea salvo? Pues sencillamente porque la plenitud de los gentiles es Israel. Y esto no lo han entendido ni lo quieren entender, pero es así. Es la plenitud de los gentiles que ya entra lo que es ese Israel. Y sin embargo siguen haciendo diferenciación. Por un lado dan a Israel y por otro lado a los gentiles, cuando se trata de que la plenitud de los gentiles que entra precisamente son Israel. Y asocian a Efraín con el cristianismo y con la historia de la samaritana que está en Juan 4, 5 al 43. Pueden verlo ustedes. Asocian ese Efraín con el cristianismo por la samaritana. ¿Qué tiene que ver con la samaritana? Pues si leen el texto en Juan 4, 5 al 43, le dice la samaritana a Yahshua que unos dicen que adoran en el monte y otros dicen que adoran en el templo. Y ellos, los samaritanos efraimitas, adoraban en el monte, atención a esto, porque el monte simboliza el predominio del imperio o el imperio predominante. Entonces, Samaria, Efraín, se arrimaba siempre al árbol que más sombra daba. Y en este caso se arrimaba a ese símbolo del monte, que es el símbolo del imperio predominante, tal y como hace hoy en día. Se quiere refugiar en el monte de su tiempo. ¿Cuál es el imperio de su tiempo? El imperio sionista, el imperio angloamericano sionista. Entonces, de la misma manera, siguen adorando en el monte, porque siguen refugiándose bajo el imperio predominante. Y Yahshua les dice, no es en el monte, ni en el templo, sino que Él quiere habitar y tener culto racional en el corazón de las personas, en el corazón de los individuos. Se nota en este verso, dice, cuando le dice Efraín a Jefté, a Galaad, le dice que por no habernos avisado y no poder participar de las mieles de la victoria, le vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Se ve un fanatismo fratricida, también una característica del movimiento efraimita. Es fanatismo fratricida. ¿En busca de qué? En busca de un lugar de honor, como hemos visto. Se asocian al monte, predominio de su tiempo, y lo que buscan es más un lugar de honor, porque por eso hablan de linaje, por eso le llaman a los otros descastados, o le llaman de que no... ¿qué es lo que le dice? Le dice concretamente, les llama en el 12.1, dice, luego más adelante dice tránsfugas, les llama tránsfugas, les llama en otras palabras descastados, que no tenían linaje real, y siempre hacen hincapié a lo largo de la historia Efraín en esto. Por eso hoy en día, con el conocimiento que hemos adquirido de Elohim, no nos podemos sentir representados por el protagonista Efraín, porque es un fratricida fanático y solo busca un lugar de honor, y no recuerda por consiguiente el modo de su progenitura, de su primogenitura. Es decir, cuando Jacob bendijo a Manasés y a Efraín, precisamente Efraín era el menor, y no tiene en cuenta eso de ser el menor con ser el más humilde, sino que quiere ser el más enaltecido y va siempre en busca del lugar de honor, cuando ni siquiera era el primogénito de su casa, porque lo era Manasés. Y en lugar de agradecer siendo humilde, lo que hace es enaltecerse y buscar siempre el lugar de honor y hacer hincapié en el linaje, llamando
tránsfugas a los demás y llamando a los demás de que no tienen linaje y de que no tienen esa sangre judía o hebrea o como ellos quieran llamarlo. ¿Qué es lo que tiene Efraín en verdad? Pues lo que tiene Efraín en verdad, en busca de ese lugar de honor, es un monte cementerio, es decir, a ese monte que se arriman, que es el predominio del imperio mundial de su tiempo, en este caso es Estados Unidos, sionismo, como decimos. Lo que tienen es añoranza por Yahushua, Josué, añoranza por Josué, de manera que su monte, el monte de Efraín, era y sigue siendo un cementerio, porque añoran un liderazgo que ya no tienen, ni que van a tener. Entonces lo que sienten es añoranza por el liderazgo, por el lugar de honor, porque ya sabemos, si recuerdan bien, de que Josué, fue de la tribu de Efraín, por eso decimos que lo añoran, añoran esos tiempos mejores, añoran esa especie de sionismo, que no fue sionismo, pero que ellos lo interpretan como tal, y lo que tienen en verdad es un monte cementerio, porque allí está enterrado Yehoshua. No tienen a Yehoshua resucitado, que es Yahshua HaMashiach, sino que tienen un monte cementerio, porque creen que se refugian en el predominio del imperio de su tiempo. Entonces lo que en verdad tienen es un monte cementerio, porque en Efraín se enterraban muchos de la tribu de Efraín y de otras tribus. Entonces lo que en verdad extraña a Efraín es su liderazgo, y el efrainismo, saben ustedes, ya les ha podido quedar claro por lo que llevamos hablado, que el efrainismo es un germen del sionismo. Le llamaba tránsfugas a los demás, de que no tenían linaje, de que su apellido no empezaba no acababa en Z, y todas esos ademanes y esas costumbres malas y esos malos vicios de Efraín actual. Entonces ese efrainismo mal entendido es por supuesto el germen del sionismo. Y de hecho el sionismo tomó poder porque el efrainismo le dio pie, ¿vale? La promesa de Jacob a Efraín mismo significa multiplicidad o doble fruto, pero esa promesa de Jacob, esa profecía cuando les impone las manos a los dos, a Manasés y a Efraín, tiene que ver con la multiplicación en naciones. Y esa multiplicación en naciones de Efraín iba a conllevar ser dispersos. También la dispersión o disminución del poder o influencia. Por eso Daniel dice en Daniel 12, 1 al 3, cuando se acabe, hablando de los postreros tiempos, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo apartado, comenzarán a suceder todas estas cosas. Entonces, no solamente era de multiplicar a Efraín, sino que la multiplicación iba a llevar disminución y dispersión del poder. Es decir, ya no iban a llevar la Torá, ni mucho menos, que es el poder, sino poder dispersado, que es ya la asimilación en las naciones. Espero que estén entendiendo bien y estén siguiendo la secuencia de todo lo que decimos. ¿Qué pasó con Efraín? Con el Efraín literal. Pues que Asiria lo engulló. Asiria lo engulló y ya de ahí no volvieron. Ahora, no volvieron hasta que vuelve a reunificarlo por la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach en Hechos de los Apóstoles 2, 9 al 10, que allí dicen que estaban reunidos de todas las tribus bajo el cielo. Si quieren lo leemos en Hechos de los Apóstoles 2, 9 al 10, que dice partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, dice el verso 10, de Egipto y de la región de Libia que está junto a Cirene, los peregrinos romanos, tanto judíos como prosélitos, los cretenses, los árabes, que estamos oyendo proclamar en nuestras propias lenguas las grandezas de Elohim, estaban todos fuera de sí y estupefactos y se decían unos a otros qué significa esto. Pues significaba el cumpliciento de la reunificación de las dos casas
profetizada por los profetas, vale la redundancia, por los Nevin, y cumplida con la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach. Este fue el cumpliciarto real. Este cumpliciarto que quieren hacer ahora desde el movimiento efraimita es ficticio, no es categórico ni es mucho menos pues limpio delante del Eterno. Entonces vuelve a reunificarlos a la tribu de Efraín y a la tribu de Judá a través de su muerte y resurrección, y en el año 70 ya es la diáspora definitiva, ya es esa dispersión del pueblo apartado, totalmente, plenamente, ya es la diáspora definitiva y ya de ahí no van a volver ni Judá ni Efraín, porque ya han sido encontrados previamente a esto, desde su muerte y su resurrección hasta el año 70, realmente fueron encontrados por Yahshua HaMashiach, y por eso estuvieron allí en Hechos de los Apóstoles 2, 9, 10, esperando la investidura del don del Ruach HaKodesh. Yahshua, entonces, cuando los encontró Yahshua, ellos entendieron, Efraín por fin entendió que tenía que tener añoranza y tenía que vivir al Yahshua resucitado, no al Yahushua enterrado en ese monte imperio. Y eso era lo que le quería dejar claro Yahshua, y eso es lo que en el movimiento actual no entienden. Fueron encontrados la tribu de Efraín por Yahshua resucitado, no por tener ese liderazgo, no por añorar un liderazgo de Yahushua que estaba enterrado en el monte de Efraín, que quieren tener ese liderazgo de cementerio, de monte imperio sionista, porque mientras quieran establecerse en el monte imperio sionista, va a ser solamente un cementerio y van a tener la sombra de Yahshua en el Yahushua enterrado bajo el monte de Efraín. Espero que se esté entendiendo bien. Entonces viene el siglo XXI ya, y en el 1948 Efraín, el germen del sionismo, les vuelve a decir a los galaditas de su tiempo, que en este caso fueron los judíos, en el 1948, cuando supuestamente retornan a Israel, cuando ya sabemos que si hubo reunión fue la que ejecutó Yahshua HaMashiach, no un vil imperio. Entonces, en el 1948 le vuelven a decir los efraimitas a los judíos: oye, esperamos ser llamados, o os llamamos tránsfugas, os llamamos descastados y provocamos encima un apocalipsis, que es lo que se viene fraguando por ese Efraín que sin duda dio pie a multitud de naciones, porque se cumplió la profecía de Jacob, por supuesto, y multitud de naciones están operando a que sean llamados a Israel, porque si miran bien el sionismo, el judeocristianismo, el mesianismo, si quieren llamarlo así, esperan ser llamados de una u otra manera a Israel para vivir allí, o provocan el apocalipsis, que es lo que están haciendo, a través de no entender y a través de provocar cumplimientos proféticos que ya tuvieron lugar. Entonces, ese movimiento del siglo XXI, del 1948, que esperan ser llamados, tal y como le sucedió a Jefté, que le dijeron: mira, o si no somos llamados, le prendemos fuego a ti y a tu casa. Entonces siguen haciendo fuerza en Jerusalén e Israel. En Jerusalén e Israel. ¿Y qué son Jerusalén e Israel actuales? Ese monte cementerio nuevamente, porque ellos, Efraín, aman el monte cementerio, aman lo terrenal, aman el materialismo, aman el liderazgo, aman el lugar de honor, pero no aman a Yahshua HaMashiach resucitado. Entonces tienen el mismo proceder que han tenido siempre. En eso sí toman del Efraín primigenio, y dicen ahora sí, cuando reclaman Jerusalén e Israel, amando el monte cementerio, ahora sí son hermanos de los judíos. Ahora sí le llaman a los judíos que son los hermanos mayores, pero cuando están en la bonanza, cuando son ese monte imperio,
cuando son ese monte imperio, se quieren refugiar en ellos, como han hecho siempre, al mejor postor, al poder más fuerte. Y a todo esto la administración de Efraín es una administración de Jeroboam, jeroboamita. ¿Por qué? Porque eligen a dedo. En Efraín se elige a dedo. No hay levirato, ni siquiera hay méritos, sino que la administración de Jeroboam saben que era el opositor a Roboam, hijo de Salomón, y que en tiempos de Jeroboam es cuando se dispersó y se dividió Efraín de Judá. Y la administración de Jeroboam, la administración desde siempre de la tribu de Efraín, ha sido a dedo. Lo elige Jeroboam, lo elige un impostor, lo elige alguien que se quiere cobijar en ese monte cementerio imperio de su tiempo, y elige a los ministradores, a los sacerdotes a dedo. Y hay a la vez también subrogación. Se subyugan y se subrogan al poder judío de su tiempo. No tienen esa personalidad. Así que es una administración 100% de Jeroboam, elegidos a dedo, todos los sionistas judeocristianos o mesiánicos. Y dentro de esa incomprensión, de esa descomprensión de lo que pues son o hubiera sido el verdadero ministerio mesiánico, pues hemos tenido a los nazarenos mesiánicos, que eran más malos que un dolor de muelas, que no creían en la divinidad de Yahshua HaMashiach, que eran malos y polemistas, y ahí siguen siendo polemistas desde sus estradas todavía en el mesianismo. Y es curioso porque ministerios que sí creen en la divinidad de Yahshua HaMashiach les dan pie, les dan chance y les dan hasta amistad. Y lo mismo, ese Efraín del que hemos estado hablando, son los judíos mesiánicos, que van con judío por delante y mesiánico por detrás. Mesiánicos sionistas también son ese Efraín. Cristianos sionistas también son ese Efraín. Y cristianos intelectualmente sodomizados por los judíos, que viene a ser también ese Efraín. Y es que, señoras y señores, hemos de entender ya de que Efraín nunca ha estado bien alineado, nunca ha hecho las cosas oportunamente, sino que se precipita constantemente este Efraín. Y se precipitó saliendo antes de Egipto, antes que Moshe. Relata la historia que Efraín quiso salir antes de la liberación de Moshe, y entonces sufrieron oprobio y sufrieron la muerte. ¿Por qué? Porque quisieron salir antes de tiempo. Y esa no buena alineación y esa precipitación la siguen heredando ese Efraín de nuestro tiempo. Quieren salir antes de tiempo, quieren ir a Jerusalén, a esa Jerusalén cuando no ha sido transformada, a esa Israel cuando Israel es apóstata, y todo esto. En Apocalipsis 7 vemos, por lo tanto, y en consecuencia de todo esto, que la tribu de Efraín no tiene parte con esos 144.000 sellados que disfrutan junto al Cordero. No tiene parte la tribu de Efraín, sino que la sustituye Yosef. En Éxodo 13, 19 al 21, relata que salen de Egipto los huesos de Yosef. Entonces, aquí tenemos que no saliendo Efraín, que quiso salir el primero y fracasó. Y sin embargo, sí llega Yosef, tanto que llegó a salir en la forma de sus huesos, de sus restos, como sí va a ser contado entre los 144.000 sellados, vemos que los últimos serán los primeros, como relata Mateo 20, 15 y 16. ¿Por qué? Porque a Efraín, los últimos, los de la tribu de Yosef, sí serán, porque a la tribu de Efraín solo lo movió la envidia y el estatus, el ser principal en amar ese monte, ese imperio, en reinar con los imperialistas y en ese lugar de honor que nunca va a tener ya, porque está decretado así. Y hasta aquí este capítulo 12 del libro de los jueces. Sigan disfrutando de este día y recordarles que en Shabbat estamos con Apocalipsis capítulo 18.
si Elohim lo permite, y el miércoles que viene, si Elohim lo permite, junto antes de partir de aquí, estaremos con el libro de los Salmos 118, el Salmo 118. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, mucha shalom para todos.